Buenos días a todo el mundo. Primero de todo, agradecer a la red esta oportunidad para presentar la información que he traído en esta presentación, y a la ciudad autónoma de Ceuta por también invitarnos a esta jornada y a visitar la ciudad y a vivir estos días en Ceuta. Lo primero, presentarme. Evidentemente no soy Eduardo González, como pone en el programa, pero trabajo en la subdirección de Eduardo. Soy Marta Hernández, de la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. He de decir que he sido muy ambiciosa en la presentación que traigo. He incorporado muchas diapositivas. Iré rápido en presentar la información, pero posteriormente os van a dejar las presentaciones, y además creo que hay un turno de preguntas por si queda alguna duda. La información que he traído es, en una primera parte, este contexto de compromisos de lucha contra el cambio climático, también un poco unas pinceladas de cómo nos encontramos frente a esos compromisos, para pasar a ver cómo las ciudades pueden jugar un papel muy importante en cuanto a la lucha contra el cambio climático, como hemos visto en esta parte introductoria que ya han mencionado las personas que anteriormente han intervenido. Lo primero de todo, y solo una diapositiva mencionando que, bueno, como ya nos dice el panel intergubernamental de expertos de cambio climático en su quinto informe, el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Yo creo que todos los que estamos hoy en esta sala estamos de acuerdo en esto. Hay que tener en cuenta que España es una zona vulnerable, es decir, va a sufrir los impactos del cambio climático, está sufriendo los impactos del cambio climático, y bueno, ante este problema y ante esta evidencia es necesario poner en marcha medidas. Y estas medidas se pueden dividir en dos vertientes distintas. Una sería la adaptación y la otra la mitigación. Y yo me voy a centrar mucho en lo que es la mitigación al cambio climático, pero hay que tener en cuenta que la adaptación es fundamental desde todos los aspectos, y la variable de los entes locales, de los municipios, también es muy importante. La mitigación, una breve definición, sería el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y que provocan el calentamiento global. Pero por otro lado, la adaptación es muy importante desde el punto de vista, bueno, el cambio climático está sucediendo, va a suceder y va a provocar unos impactos, y hay que adaptarse a esos impactos, hay que prever qué es lo que va a suceder. Si va a subir el nivel del mar, tendremos que adaptarnos; si va a haber menos precipitaciones, tendremos que adaptarnos, y es una variable muy importante a tener en cuenta del cambio climático. En cuanto a nuestros objetivos en materia de cambio climático, ya digo, está en la variable de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos una visión que nos ubica ya en el año 2050, donde el deseo es conseguir una sociedad baja en carbono, es decir, unas reducciones del 50% de las emisiones globales a nivel mundial de gases de efecto invernadero en el año 2050. Esto supone, si dividimos el esfuerzo en dos bloques, países desarrollados y en desarrollo, estaríamos hablando del 80 al 95% de las reducciones en países desarrollados, entre los que nos encontraríamos nosotros. Por lo tanto, esto nos da una idea del reto que tenemos por delante. En una gráfica, esto lo veríamos en esta gráfica, en la que, yo no sé si el ratón, sí, en la que esta sería la tendencia que deberíamos seguir para alcanzar este objetivo a 2050, en el que el punto de inflexión para los países, o a nivel global y para los países en desarrollo, se debería situar en el año 2020, y para nosotros, los países desarrollados, deberíamos estar ya en este punto de inflexión, es decir, ya no deberíamos seguir incrementando emisiones, sino estar en nuestra tendencia descendente de emisiones. Como ya ha mencionado el consejero, uno de los grandes hitos en cuanto a la lucha contra el cambio climático lo vivimos el año pasado, en diciembre, en la Cumbre de París, que yo creo que todos habréis oído hablar de ella, en la que por primera vez todos los países se pusieron de acuerdo para firmar este Acuerdo de París, y por primera vez también todos los países
pusieron encima de la mesa un compromiso con una contribución de reducción, de mitigación o de adaptación al cambio climático, algo que hasta ahora no había sucedido. Es decir, hasta ahora estaba dividida este marco en los países desarrollados y países en desarrollo, en la que parecía que los países desarrollados eran los que tenían que hacer este esfuerzo de reducción. Pues bien, esto en el Acuerdo de París se rompió con esta situación y todo el mundo ha presentado puesto encima de la mesa un compromiso de una contribución de lucha contra el cambio climático. Aquí pongo la agenda Lima-París, porque además de este acuerdo ha habido una gran movilización de actores sociales, entre los que se encontraban las ciudades. Las ciudades han jugado un papel muy importante y luego, si me da tiempo, pues he traído un par de diapositivas. En el Acuerdo de París lo que se ha firmado, lo que hemos firmado todos, es un objetivo de no superar los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y como os comentaba, se ha presentado, todas las partes firmantes han presentado sus contribuciones, que yo creo que a nivel mundial creo que son 7 países los que no han presentado esta contribución, o sea que es un hito histórico para lo que son estas negociaciones. Lo que se pretende es alcanzar una neutralidad climática en la segunda mitad del siglo, en la que las absorciones compensen las emisiones que estamos produciendo. A nivel europeo, esto se traduce, tanto este Acuerdo de París como el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, en el paquete de energía y cambio climático, en el que en el periodo 13-20, en el que nos encontramos ahora, teníamos tres bloques de objetivos. El primero, de gases de efecto invernadero, el segundo, en energías renovables, y el tercero, en eficiencia energética. Es el paquete 20-20-20, porque establecía estos objetivos del 20%. Si nos centramos en gases de efecto invernadero, y esto lo cuento porque tiene influencia luego la parte del papel que juegan los municipios y el entorno urbano en la lucha contra el cambio climático, si nos centramos en este 20% de esfuerzo a nivel europeo respecto a los niveles de 1990 de gases de efecto invernadero, a nivel europeo, nos dividimos lo dividimos en 2 grandes bloques. Por un lado están las emisiones que proceden del sector industrial muy intensivo en el uso de la energía, que está sujeto al comercio de derechos de emisión, que yo creo que conocerán, y donde están pues, las eléctricas, las azulejeras, las cementeras, etc. Y tienen su propio objetivo de reducción, que es un 21% respecto a los niveles del año 2005. Y es un objetivo a nivel europeo. Pero por otro lado tenemos el resto de sectores, que son los sectores que llamamos difusos, que tienen este objetivo que tienen aquí, del 10% de reducción. ¿Cuáles son los sectores difusos? Los sectores difusos son el sector transporte, el sector agrícola y ganadero, el sector residencial, el sector residuos, el sector industria, que no está sujeto al comercio de derechos de emisión, y los gases fluorados. Es decir, muchas de las emisiones que producen las ciudades. Y este objetivo a nivel europeo del 10% sí que se reparte entre los Estados miembros. Mientras el comercio de derechos de emisión participamos todos en una burbuja, como si dijésemos, los sectores difusos tenemos un objetivo de reducción cada uno de los Estados miembros, y en el caso de España se corresponde también con el 10% de reducción de emisiones. Continuando con el paquete de energía y cambio climático, tenemos el marco 2030, donde se incrementa la ambición y pasamos a estos objetivos que tenemos aquí, y en el que volvemos a mantener este bloque de comercio de derechos de emisión y difusos, y en el que estamos ya en difusos. Tendríamos que alcanzar una reducción del 30% de las emisiones. En este caso todavía no hay un reparto entre los Estados miembros del esfuerzo. Se espera que tengamos una propuesta legislativa de la Comisión en torno a este verano, pero bueno, podemos intuir que el esfuerzo de España se va a encontrar alrededor entre el 28 y el 30% de reducción, lo cual, y se ve en esta gráfica, pues triplica el esfuerzo que hemos tenido que hacer hasta ahora, y bueno, nos pone un camino difícil, un reto considerable para conseguir estas reducciones. Esto sería un poco la senda
la primera parte, la senda full, es la que conocemos de verdad, las otras son estimaciones de lo que creemos que podríamos tener o a lo que nos vamos a comprometer para cumplir con este objetivo a 2050, con lo cual, bueno, todavía hay mucho por hacer. En cuanto a cómo nos encontramos en emisiones, bueno, el informe de gases de efecto invernadero de España nos dice que en el año 2014 España emitió 328 millones de toneladas de CO2, que no nos dice mucho, pero igual con esta gráfica sí que entendemos un poco. Esta es la evolución de las emisiones de España desde 1990 hasta el año 2014. Como ven, bueno, pues llevábamos una tendencia al alza de emisiones hasta que, bueno, hay un claro pico, un punto de inflexión en el año 2007-2008 donde descienden drásticamente las emisiones, y ahora estamos empezando a recuperar, como se ve aquí, estamos un poco empezando a recuperar la tendencia al alza de estas emisiones, aunque sí que es verdad que la parte de difusos es en la que el Estado español tiene un compromiso concreto, sí que sigue teniendo una tendencia, bueno, a estabilizarse un poco descendente. Esto es en cuanto, aquí no me voy a entretener, en cuanto, eso sería lo que hemos visto previamente, la serie histórica a futuro, que es lo que creemos en los análisis que hacemos, que es lo que creemos que va a suceder. Bueno, pues como vemos aquí, nuestras emisiones estimamos que van a recuperar la tendencia al alza, y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo muy importante en desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. Entrando ya en la parte del entorno urbano respecto a estas emisiones de España en el año 2013, ¿cuánto estimamos que corresponde a las ciudades? Esto es una estimación aproximada en la que del orden del 53% de las emisiones se corresponden al entorno urbano. Tenemos por un lado el transporte, tiene un peso muy importante dentro de las emisiones de las ciudades. La edificación también juega un papel importante. Aquí está separado la parte eléctrica en la edificación. La edificación estaríamos hablando del uso de combustibles fósiles, pero también hay que añadirle la parte térmica. La industria, la pequeña industria también que está en las ciudades, la gestión de residuos también tiene un peso importante. Y sobre estos sectores, como vemos, salvo la parte eléctrica, sobre los que tenemos que hacer el esfuerzo para cumplir con nuestro objetivo europeo. ¿Por qué las ciudades? Esta imagen ha cogido de una iniciativa del C40 que aúna ciudades grandes a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático, que como nos dicen, el final del cambio climático empieza por las ciudades. Aquí hay algunos datos sobre, bueno, la importancia del entorno urbano, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático, pero muy bien también, como dicen ellos, en el corazón de las ciudades es donde bueno, pues tenemos esa gran oportunidad para actuar. Y yo lo que quería presentar es algunas actuaciones. Bueno, no voy a presentar todas estas, pero bueno, ahora mismo se han movilizado, bueno, se viene movilizando desde un tiempo a esta parte muchas ayudas, muchas iniciativas, muchas redes, como esta la que estamos hoy, ¿no? Para compartir información, pero para ayudar, incluso prestar ayuda económica. Los fondos europeos, como ya nos han dicho, van a dedicar mucho presupuesto a proyectos de lucha contra el cambio climático en el entorno urbano. Yo me voy a centrar en la parte de iniciativas que hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque la parte de fondos europeos y del Fondo de Eficiencia Energética para el CRECE y demás, pues lo dejo en manos de los expertos de estos temas. Por un lado, yo quiero presentar los proyectos clima. Todas estas iniciativas que voy a presentar ahora son compatibles con las iniciativas que van a presentar posteriormente. Los proyectos clima son unos proyectos que dependen salen del Fondo Español de Carbono, que lo que buscan es, o el funcionamiento que hacen es comprar el CO2 reducido por proyectos que se pongan en marcha en territorio nacional en este paquete de sectores que hablábamos, de sectores difusos, que son estos que tienen en pantalla. Se compra esta tonelada de CO2 reducida y verificada, se le compra a la empresa que ha puesto en marcha un proceso que reduce emisiones a 9,7 € la tonelada de CO2.
se compran estas reducciones, bien, el proyecto va a tener unas reducciones a lo mejor durante todo el periodo de vida útil de la nueva instalación o del vehículo eléctrico que se ha adquirido, etcétera, pero se compran los 4 años siguientes a la puesta en marcha del proyecto y se facilitan unas metodologías de cálculo que están a disposición en la página web para calcular cuánto CO2 estamos reduciendo. Para ser un proyecto prima, pues bueno, toda la información está en la página web, solo unas pinceladas. Tienen que ser proyectos en territorio nacional, tienen que ser proyectos no exentos por la legislación, tienen que ser en estos sectores que comentábamos y sobre todo tienen que ser verificables e inventariables. ¿Qué esto quiere decir? Bueno, que tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una verificación de las reducciones, tiene que haber un reflejo en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, es decir, es una serie de requisitos. Ahora mismo estamos en la 5ª convocatoria, llevamos 4 años convocando, pues una convocatoria anual, estamos en la 5ª convocatoria, que termina el 15 de mayo con la presentación de ideas, es decir, no tiene que ser el proyecto perfecto, sino son presentaciones de ideas y por lo tanto, bueno, pues animo a todos los aquí presentes que si creen que tienen una idea o un proyecto que encajaría con esta convocatoria a que lo presenten. A los proyectos clima se presentan empresas, pero también se han presentado en muchas ocasiones ciudades, comarcas que han presentado proyectos pues, desde el cambio de la caldera de la piscina municipal, una caldera de gasóleo, una caldera de biomasa, a sustitución de las flotas de los vehículos municipales por vehículos eléctricos, es decir, hay municipios que se han beneficiado de esta iniciativa. La segunda iniciativa que quería presentar es el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción, que es más bien una herramienta de sensibilización o de conocimiento, de autoconocimiento del comportamiento ambiental en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, tanto de empresas como de organizaciones. Nace fundamentalmente para promover la reducción de emisiones en la pequeña y mediana empresa y tiene una vinculación que ahora veremos con el fomento de los sumideros forestales. Se crea un registro, es un registro que tiene ya año y medio, algo más de año y medio de vida y, bueno, y se han buscado una serie de incentivos que ahora veremos para la participación o para que las empresas que realmente se metan en el cálculo de la huella de carbono, en la elaboración de un plan de reducción, tengan ayuda para poder poner en marcha este plan de reducción. Todos, bueno, surge de un Real Decreto en el que se crean 3 secciones, que es una sección de huella de carbono y compromisos de reducción. Es fundamental tener en cuenta que no solo yo calculo mi huella, sino que yo calculo mi huella para conocerme mejor y para ir reduciendo ahí donde veo que puedo reducir. Una sección de proyectos de absorción, que en estos momentos estamos hablando de repoblaciones en territorio nacional, y una compensación. El sistema funciona de tal manera que se inscriben los proyectos en la sección de huella de carbono, se inscriben, las empresas o las organizaciones, como puede ser pues, el Museo del Prado o Sanitas, o sea, ahora mismo hay ya muchas organizaciones inscritas, el Congreso de los Diputados está inscrito, inscriben su huella de carbono y su plan de reducción. Por otro lado, hay empresas que, bueno, pues a lo mejor hay en Cantabria una repoblación que ha tenido lugar, que cumple con los requisitos del registro y que calcula cuánto CO2 va a secuestrar, cuánto carbono va a secuestrar al generar ese bosque. Y por último, la empresa que está inscrita, que ha inscrito su huella de carbono, como podría ser pues a lo mejor OHL, dice yo no solo quiero calcular y reducir, sino que también quiero compensar, y se pone en contacto con el bosque de Cantabria, por ejemplo, y bueno, pues llegan a un acuerdo y adquiere toneladas de CO2 que le proporciona ese proyecto, y esto queda reflejado en la sección C de compensación. Hay mucha documentación, hay calculadoras que son hojas de cálculo, son muy sencillas en la página web, y lo que sí igual es interesante que hemos publicado hay 3 calculadoras de huella, una genérica, una para cultivo, o sea, para explotaciones agrícolas, que tiene la parte de los cultivos, que tienen cierta complejidad en cuanto a emisiones, y hay una específica de ayuntamientos. Hemos publicado una específica de ayuntamientos que yo creo que puede ser muy interesante. En estos momentos tenemos tenemos 384 huellas de carbono inscritas, hay 9 proyectos de absorción que son del orden de, no llega a 100 hectáreas de bosques de repoblaciones, y bueno, de las huellas de carbono estaríamos hablando de 26 ayuntamientos.
y los proyectos de absorción, la mayor parte, han tenido lugar en territorios municipales, no en terrenos privados, sino en terrenos municipales. Y para los municipios, pues bien, hay una calculadora, como ya comentaba, hay una calculadora de huella de carbono específica adaptada para los municipios. Pues pueden calcular su huella, pueden inscribirla, pueden incluso aprovechar esta oportunidad para hacer repoblaciones en terrenos municipales. Es decir, yo creo que es una oportunidad muy interesante para los municipios este registro. Y enmarcado dentro del registro, el año pasado, en noviembre del año pasado, se lanzó el Plan de Impulso al Medio Ambiente Clima Empresa, dedicado al sector empresarial, en el que también el Fondo de Carbono compra reducciones de los proyectos de reducción de las empresas que están inscritas dentro del registro. Es decir, esto es un apoyo a, bueno, si estás calculando y has puesto en marcha un plan de reducción, te vamos a ayudar a llevar a cabo este plan de reducción. También se compra el CO2 a 9,7 euros la tonelada. La convocatoria está abierta para actuaciones que tengan lugar durante 2016 y hay 5 millones de euros de presupuestados, vamos, de dotación para este proyecto. Y está la información también en la página web. Aquí, bueno, esto no me voy a entretener, pero bueno, tenéis toda la información en la página web de este plan, y hasta final de año pues todas las actuaciones pueden acogerse al plan. Y ya por último, solo entrar en algunas iniciativas sobre redes o foros en las que participan las ciudades vinculado al cambio climático. Como os comentaba al principio, la Agenda Anima París, que está vinculada al Acuerdo de París y a todo el proceso que tuvo lugar a finales del año pasado y durante todo el año, se le dio mucha importancia no solo a los países partes, sino a todos los agentes sociales que forman parte de la solución al problema del cambio climático, y entre ellos los entes locales. Y como veis aquí, bueno, pues participaron del orden de 7.000 entidades locales a nivel mundial. Se planteó en estos ejes que tenéis aquí, y bueno, yo voy a presentar solo una diapositiva por cada alguno de ellos. Por ejemplo, el C40, que ya he mencionado antes, es un grupo de liderazgo de ciudades por el clima, formado por 83 ciudades, y 2 de ellas son españolas, una es Madrid y la otra es Barcelona, y bueno, han establecido sus compromisos de reducción de emisiones. Es un foro de intercambio de experiencias y, por ejemplo, bueno, pues tienen esta declaración de autobuses limpios en las ciudades, del que, por ejemplo, forma parte Madrid. El Pacto de Alcaldes es una iniciativa que surgió a nivel europeo, pero ahora, enganchando con esta agenda Lima-París, se ha convertido ya en una actuación a nivel internacional, en la que, bueno, los ayuntamientos que se inscribían adquirían el compromiso de reducir sus emisiones, de sumarse a este compromiso europeo de reducción del 20% de emisiones mínimo al año 2020. Recientemente han incluido la variable de adaptación porque, como ya veíamos, es muy importante tener en cuenta esto en el entorno urbano. Y, como veis, la participación española es abrumadora en el Pacto de Alcaldes. Por último, ya vamos bajando de escala, la Red de Ciudades por el Clima, que pertenece a la FEM, lo integran 292 entidades locales y, bueno, tiene como objetivo también el facilitar a los ayuntamientos estas actuaciones en el marco de la lucha contra el cambio climático, desde informar de las convocatorias que van surgiendo, algunas convocatorias directamente dirigidas a entes locales, como nos van a comentar ahora, a la presentación, bueno, a la realización de estudios, e incluso pues en los últimos años están sacando ayudas en colaboración con la oficina para calcular la huella de carbono a los ayuntamientos para que posteriormente puedan reducirla. Y ahí tenéis la información. Tiene un apartado de información sobre ayudas y convocatorias que van saliendo y que son de interés para las entidades locales.
Y por último ya solo quería mencionar que aparte de estamos yendo de un nivel global, ¿no?, a nivel mundial, pasando por los compromisos de España, bajamos a la escala de entes locales y por último tenemos el nivel acción ciudadana, que es un nivel yo creo que fundamental, sin el que, bueno, pues si no conseguimos la participación a nivel ciudadano en la lucha contra el cambio climático, yo creo que no llegaremos a ningún sitio. Y aquí solo quería poner una muestra de algunas iniciativas, que es una muestra mínima de lo que hay, como puede ser el millón de compromisos por el clima, que fue una iniciativa que se lanzó el año pasado en la que se buscaban compromisos para llegar, bueno, con el millón de compromisos a la cumbre de París desde el nivel empresarial, pero también a nivel particular y ciudadano. Hogares Verdes es una iniciativa del CNEAM, del Ministerio, en el que, bueno, se forman grupos de vecinos en el que se les informa de, bueno, cómo mejoran su comportamiento sostenible. Camino Escolar es una iniciativa del Ministerio de Fomento, que esta me gusta a mí particularmente porque es una manera de lo que se busca es recuperar un poco la ciudad y el barrio desde el punto de vista de, bueno, no llevemos a los niños en coche al colegio 3 manzanas, sino que el niño aprenda a ir solo al colegio. Es una manera de, estamos luchando contra el cambio climático, estamos recuperando ciudad, estamos haciendo muchas mejoras. Y ya por último, bueno, pues solo mencionar que como hemos visto tenemos un gran reto por delante. Las ciudades tienen un papel fundamental que jugar y, bueno, yo creo que en este periodo 13-20 se está movilizando hay una gran dotación presupuestaria también para actuar y, bueno, yo creo que las señales son muy positivas y que queda mucho por hacer, pero que estamos en movimiento para conseguirlo. Y con esto, bueno, ya cualquier pregunta que tengan estoy a su disposición. Muchas gracias.